Y dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis a una asna atada y a un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oremos. Padre, agradecidos por esta oportunidad que tú nos das en este día de poder compartir tu palabra. Señor, queremos rogarte que sea tu Espíritu el que hable por medio de nosotros en esta mañana. Permite que tu palabra, Señor, pueda quedar en nuestros corazones. Y Padre, también te rogamos que tú seas con aquellos que nos visitan en esta mañana. Rogamos que tu Espíritu también pueda tratar con ellos, oh Dios, y que ellos puedan entender el mensaje del Evangelio, Padre Santo. Señor, esta es la obra tuya y solo tú la puedes hacer. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu obre en esta mañana en medio nuestro. En el nombre de Cristo pedimos esto con el perdón de nuestros pecados y faltas. Amén. Le he puesto por título a este mensaje: la venida del Rey. Y voy a estar específicamente hablando del verso 5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Como se ha dicho en esta mañana, la mayoría de las iglesias hoy celebran la llamada Semana Santa. Y se tienen muchos recordatorios sobre las cosas que Jesús hizo en estos últimos días mientras Él estuvo en la tierra. Pero es cierto que hay muchos ritos y costumbres que muchos consideran bíblicas, pero que no lo son. Hay muchas personas que en esta semana celebran y tienen muchas prácticas que ellos la consideran bíblicas, pero que realmente no proceden de la palabra de Dios. Realmente esta semana lo único que tiene de santo es el Señor. Y Él mismo nos ha pedido que recordemos su muerte y su regreso todos los días. Si hay algo santo en esta semana que sucedió hace 2000 años, era el Señor. Lo único santo que había allí era el Señor. Y si hay algo santo que nosotros podemos hablar de eso en esta semana o en estos días, es el Señor. Pero Dios nos manda ahí en su palabra que siempre, todos los días de nuestras vidas, nosotros necesitamos estar hablando únicamente del Señor. No puede ser solamente en una semana. Y digo esto porque para algunos resulta fácil una semana al año observar estas fiestas, observar las tradiciones, observar las costumbres que las personas tienen. Lo hacen una semana al año y ya. Y piensan que con eso están ganando el favor de Dios. Jesús lo que quiere es nuestro corazón. Jesús lo que quiere es nuestra vida. Y siempre nuestra mirada tiene que estar enfocada en Él. En esta semana algunos dejan de comer carne, otros no barren sus casas, algunos no se bañan, otros solo comen pescado y huevo el viernes.
Otros durante toda la semana no celebran ninguna fiesta. Algunos se han estado preparando desde el miércoles de ceniza también para llegar a esta semana. Y sobre todas las cosas, hoy muchas personas acuden a muchos templos a buscar el guano bendito. Y nosotros nos reímos, pero es así. Las personas ponen su confianza en cualquier cosa, menos en quien tienen que ponerla. Las personas recuerdan cualquier cosa, cualquiera de estas prácticas y muchas otras que yo he mencionado, pero no recuerdan al Señor. No miran verdaderamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que puede darles vida. Preguntamos, ¿de dónde salen todas estas prácticas y otras más que ahora no vienen al caso recordar? Por ejemplo, este asunto del Domingo de Ramos, que se conoce así. ¿De dónde sale esto? Bueno, dice ahí la Biblia en este pasaje que leímos que tiraban ramas y pencas y mantos para que el Señor pasara. Y de ahí es que viene este domingo, le han puesto ese título por esa expresión. Pero nosotros no podemos enfocarnos en esas cosas. Nosotros tenemos que enfocarnos en el Salvador, en el Mesías prometido que Dios envió al mundo. Y lo decimos, pero las personas siempre se enfocan en el guano bendito. Este domingo pudiera no llamarse el Domingo de Ramos, pudiera llamarse el Domingo de los Mantos, porque allí tiraron mantos. Pudiera llamarse el Domingo de los Asnos, porque allí habían asnos. El Señor iba en uno de ellos. Pudiéramos ponerle otro nombre a este domingo. Ahora lo cierto es que el guano que dan en cualquier lugar, cualquier iglesia que dé el guano, ese no es un guano bendito. No es bendito. Ese guano no puede librar su casa de ningún mal. Ese guano no puede perdonar sus pecados. Ese guano no puede traer liberación a su alma. El único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Y es por eso que nosotros tenemos que mirar a Cristo. Nosotros no podemos estar mirando a las tradiciones de los hombres. Nosotros no podemos estar mirando a las costumbres que tienen los hombres. Y quizás en algún tiempo de nuestras vidas nosotros fuimos parte de esas prácticas. Cuando estábamos lejos de Dios, creyendo en Dios a nuestra manera, a nuestra forma. Y íbamos también por el guano bendito una vez al año. Pero si hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, esa no es nuestra práctica. Nuestra mirada no está en el guano bendito, ni en ninguna de aquellas cosas que habían allí. Nuestra mirada ha de estar únicamente en el Señor Jesucristo, porque solo Él puede salvar. Y esta palabra que nosotros leímos, esta profecía que tiene cumplimiento aquí en Mateo 21, es importante que nosotros la tengamos presente. Dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Qué bueno es saber que el Señor ya vino. Ya el Señor ya vino. Y podemos regocijarnos en esa gran verdad. Dice este pasaje, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna. Pero si nosotros vamos a Zacarías, capítulo 9, verso 9, y esto lo cita Mateo, de Zacarías y de Isaías, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y ahí nos habla de alegría, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo.
Y esa es una idea que yo quiero que nosotros podamos tener hoy. Las profecías nos dice: regocíjate, hija de Sión. Nosotros como creyentes tenemos que regocijarnos porque el Señor vino, porque el Señor ha cumplido la profecía. Y Zacarías lo decía con toda claridad. El Espíritu por medio de Zacarías le guió a escribir esto: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Si nosotros hemos sido redimidos por Cristo, entonces nosotros debemos también gozarnos con Cristo, porque Él es nuestra liberación. Y ese va a ser el motivo de nuestro gozo, que nosotros estamos libres en Cristo, libres de cualquier condenación. Cristo es el cumplimiento de la profecía. Si nosotros buscamos ahí en Isaías 62, el verso 11, que es también esta profecía, dice aquí: Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. De nuevo dice: he aquí viene tu Salvador. Y eso ha de ser un motivo de gran gozo para nosotros. Pero en la profecía de Zacarías, cuando dice regocíjate, en el hebreo quiere decir: estremécete de gozo, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Que nosotros nos estremezcamos de gozo. Que nos estremezcamos de gozo. Fíjese cuál es la palabra que usa ahí esa profecía para hablarnos. Cuánta alegría debe haber en nuestro corazón por saber que el Señor ha venido y que el Señor nos ha liberado, y que si hay liberación debe haber regocijo en nuestros corazones porque nuestra deuda ha sido pagada, ha sido cancelada. Mateo pone ahí esta profecía. Y esto nos recuerda una vez más que la palabra de Dios siempre se cumple al detalle, hermanos, porque Dios es un Dios fiel. Ahora, si nosotros buscamos en Sofonías, también podemos encontrar ahí, hablando acerca de esta profecía que tuvo su cumplimiento, que vemos ahí que Mateo narra. Pero en el verso 14 del tercer capítulo de Sofonías dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y es de nuevo, hermanos, la misma idea. Debe haber regocijo en nuestros corazones. Tal regocijo se correspondía con la fiesta de la Pascua, no solamente por las multitudes que concurrían a reunirse en Jerusalén, sino también por el sentido propio de la fiesta. Celebraban la liberación, el pueblo que por muchos años había sido esclavo era liberado, el triunfo de la nación de Dios sobre las huestes de maldad de Faraón. Este era el tono. La tristeza del pecado y la esclavitud del reino de la muerte eran suficientes como para añorar la gran liberación. Qué bueno es que podamos añorar la gran liberación. Gracias a Dios que ya nosotros los cristianos hemos sido liberados. Pero qué bueno es que aquellos que viven cerca de nosotros puedan añorar esa gran liberación. Eso solo puede ser cuando el Espíritu de Dios trate con ellos. Solo pueden ellos entonces anhelar y desear ser liberados, ser perdonados. Porque esta es la obra de Dios. Pero el Rey vino, hermanos, para eso. Cristo vino para eso, para traer libertad a los cautivos, para dar gozo por medio de su liberación. Y nosotros, como creyentes, tenemos que proclamar esa verdad. Que en Cristo hay liberación. Y esa liberación nos llena a nosotros de gozo cuando participamos de ella.
La Pascua era mucho más que una fiesta de recordación, era un tipo de Cristo y se correspondía con la liberación del imperio del mal que fue derrotado en la cruz. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua es Cristo que ya fue sacrificada por nosotros. Él es nuestra verdadera Pascua. Él es el sacrificio en virtud de su pueblo, en virtud de sus elegidos. Él es el sacrificio perfecto. Mis hermanos, no hay motivo para estar triste ante esta noticia sin igual. ¿Qué noticia? ¿Qué noticia? El sacrificio del Cordero de Dios, el Evangelio, que Dios es por nosotros y cumple sus promesas. Esa es la noticia, que Dios es por nosotros y Él cumple sus promesas. Dios es fiel. Desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, enseguida Dios hizo la promesa. En Génesis 3:15 hizo la promesa. Y vino Cristo y nació cumplimiento de esa promesa. Y ahora está a punto de dar su vida para completar la obra de la redención, para poder traer liberación, para poder traer libertad al hombre pecador. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. ¿Saben ustedes que hay personas que no se creen pecadoras? Los hay. Que se creen justos. Los hay. Justos ellos mismos. Por eso es que nosotros tenemos que llevar el Evangelio y en el poder del Espíritu de Dios, para que le pueda caer el velo y ellos puedan conocer la verdadera liberación, porque mientras se encuentren en su propia justicia, están en condenación. Ayer en la noche, cuando estaba en el trabajo, hablaba con un compañero de trabajo y hablábamos del Evangelio. Él me empezó a hacer algunas preguntas y yo al final lo llevé al Evangelio. Y él me decía, yo soy bueno, yo soy justo. Y yo empecé a hablar con él y a darle por aquí hasta que lo logré hacerle ver que no. Pero es difícil, esa obra solo la puede hacer el Señor. Y aún así él decía, no, pero yo no soy como, tienes que compararte con Dios. No te puedes comparar con los hombres. Tú eres justo en ti mismo, estás en condenación, estás perdido. No, yo creo en Dios, estás en condenación. Dios no dice que debes creer así. Cuando tú lees la Biblia te vas a dar cuenta que estás errado, que estás equivocado. Porque no es de esa manera en que tú crees. Tú quieres presentarte delante de Dios según tu propia justicia, según una justicia humana. Y esa justicia no vale delante de Dios. Tú tienes que venir con la justicia de Cristo. No, pero yo creo, los demonios también creen y tiemblan. Esa fe tuya es intelectual. Hay muchos que dicen que Jesús existió y que fue el primer revolucionario. Y otros creen que Él es el creador de todas las cosas. Y entonces cuando hablamos de la resurrección no creí. Le digo, ve, esa fe es vana. Esa fe no te puede salvar. Tú necesitas oír a Cristo lo que Él dice. Porque solo Él puede hacer la obra en tu corazón. Ahora este pasaje ahí nos enseña y nos dice que este mensaje se hizo oír hasta lo último de la tierra. Dios lo ha hecho oír hasta lo último de la tierra. No es un mensaje para una sola nación, es para todas. Y aunque la nación de Israel fue escogida y para que por medio de ellos viniera Cristo y se nos diera la palabra y todas estas cosas, no era para ellos, era para todos. He aquí viene tu Salvador. Viene tu Salvador. Dios es fiel, Él cumple siempre sus promesas. Podemos descansar en su fidelidad. El Evangelio no es una noticia cualquiera, es la mayor noticia que nos dice que Dios es a favor de nosotros. Qué maravilloso es saber que Dios es a favor de mí. Eso es maravilloso. Que Dios perdona mis pecados, todos mis pecados, por grandes que sean. En Dios hay perdón. Por eso es que Él nos manda a que nosotros
prediquemos este evangelio de que Cristo es el Salvador. Iglesia, tu rey viene a ti. La profecía dice, tu rey viene a ti. He aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y en Zacarías 9:9 dice, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. Su justicia para cumplir la demanda legal del pecado. Qué bueno que ese es un rey diferente. Diferente a los reyes que nosotros conocemos. A los gobernantes que nosotros conocemos. Que solo pueden buscar su propia gloria. Y que están cargados de pecado. Que con su propia justicia ellos no pueden presentarse delante de Dios. Pero este rey es un rey diferente. Este rey vino para salvar. Y puede salvar porque es justo. Es totalmente justo. Es perfecto. Es santo. No hay pecado en Él. No hay maldad en Él. Por eso puede salvarnos. Porque Él no es como nosotros. Él es perfecto. Y coronado de hermosura y de santidad. Él es el santo. Se le llama así en su palabra. Como dice la Biblia, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Óigame. Dios el Padre envió a su Hijo, Cristo, justo, santo, perfecto, y lo entregó a morir ahí en la cruz. ¿Por quién? Por los injustos, por los pecadores, por los miserables. Nosotros éramos los que merecíamos morir ahí en la cruz, pero Dios en su gracia y su misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos ha dado a Cristo. Nos ha dado la cruz, la obra de Cristo ahí en la cruz, para que nosotros podamos llegar hasta Él, para que nosotros podamos tener vida si creemos en Él. Eso solamente es por medio del Señor Jesucristo. Aquí en este pasaje, en el verso 9, dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Y como se dijo ya ahorita en el devocional, quiere decir, salva ahora. Salva ahora. De alguna manera ellos estaban reconociendo que Él era el Salvador. Lo estaban por lo menos diciendo. Porque por los hechos que sucedieron nos podemos dar cuenta que no era algo sólido, no era algo de convicciones, lo que la mayoría de las personas estaban expresando allí. Pero estaban diciendo una realidad. Aunque quizás no la creyeran, estaban diciendo una gran verdad. Él es el Salvador, Él es el único que puede salvar. Y hoy en día, el único que puede salvar es el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hombre. Él es el mediador, Él es el único que puede salvar. Aunque los hombres de nuestros días tienen muchos salvadores, tienen muchos intermediarios para llegar hasta Dios, pero solo hay uno que puede salvar y se llama el Señor Jesucristo. El grito de la multitud tuvo poca duración, tan solo era necesario que pasaran unos días y el grito de la misma multitud era otro, crucificarle, crucificarle. Aquella multitud, unos días más tarde, eran los mismos que decían, crucificarle, crucificarle. Pero la grandeza de su reino no se debe a la intensidad de la proclamación de la multitud. No se debe, su grandeza no se debe a lo que los hombres puedan hacer o puedan decir. A pesar de lo voluble que puede resultar la multitud, Dios es inmutable. Lo dilatado de su imperio y la paz
no tendrán límite, dice la palabra de Dios. Este rey vino a liberar a su pueblo a pesar de la inconsistencia de su pueblo, a confirmar el trono. Como dice Isaías 9:7, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Leo Isaías 9, verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dice que la paz no tendrá límite. Qué bueno es saber que la obra de Dios en nuestro favor no tiene límites, hermano. No hay límites. Dios es muy misericordioso con nosotros. Dios es lleno de gracia para con su pueblo. Y por esa gracia de Dios, por esa misericordia de Dios, por esa justicia de Dios, es que nosotros no somos consumidos. Por eso dice la palabra, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana su misericordia, grande es su fidelidad. Dice la Biblia más, en el Salmo 52, dice que la misericordia de Dios es continua, hermano, no cesa, continuamente está fluyendo. Y solo por esa misericordia es que nosotros podemos estar delante de Él día a día, por su misericordia. Solo por su misericordia, nosotros, al entender esa misericordia, deseamos vivir para Él, por su misericordia. Él es el que hace eso en nuestras vidas. Ahí en Isaías 62, que ya lo leímos, pero vamos a volver nuevamente a él. En el verso 11 nos dice lo siguiente: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su gloria, y le llamará pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Dice, su recompensa con él y delante de él su obra. Qué maravilloso saber eso, que su recompensa viene con él y delante de él su obra. Este rey es diferente a los demás reyes y a los gobernantes de nuestros días, que a veces prometen y prometen y prometen y después no pasa nada, o hacen todo lo contrario a lo que prometieron. Pero este rey no es así. Lo que él ha prometido, Dios lo ha cumplido en Cristo. Dios dijo que iba a mandar al Mesías y lo envió, que iba a ser el Salvador, y Cristo murió en la cruz allí para podernos salvar a nosotros. Todo lo que Dios ha prometido, Dios lo ha cumplido en el momento en que Él ha establecido. Por eso nosotros podemos estar confiados y esperando en el Señor en todo tiempo. Este rey es diferente a los demás reyes que nos presenta la historia, que finalmente buscan su propio bien, buscan su propio deseo. Ahí en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 20, se nos habla de un suceso entre los discípulos. Mateo 20, 20. Yo no voy a leer el pasaje completo, pero solo algunos versículos. Dice que la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quiere? Y ella le dijo, que en tu reino estos mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y ahí el Señor le dijo varias cosas. Pero él le dijo, esto no está en mi mano darlo. Pero le dio una enseñanza. Le dijo, ¿saben? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella. Los que ejercen sobre ella potestad se enseñorean de ella. En otras palabras, son los dueños de ella, son los señores de ella. Pero entre vosotros no será así. Entre vosotros no ha de ser así, sino que el mayor, dice, será, el que quiera ser el mayor, dice, será
vuestro servidor. En el reino es así. Y este rey de linaje real, que es Dios con nosotros, vino de esa manera a servir. ¿Pero a servir a quién? A los pecadores, y a dar su vida para rescatarlos. Y esta es la grandeza de este rey. Dice el verso 28 de Mateo 20: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que el Hijo del Hombre, hermano, no vino para ser servido. Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La salvación es de pura gracia, no se obtiene a través de las obras humanas, se obtiene únicamente por medio de la obra de Cristo, que es perfecta, y solo esta obra de Cristo quita el pecado. Solo la obra de Cristo puede quitar el pecado. Nosotros somos pecadores. La Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros no queremos saber de Dios. El hombre no quiere saber de Dios. El hombre quiere hacer todo lo que es contrario a Dios. Somos pecadores. Y para podernos relacionar correctamente con Dios y para poder ser herederos del reino de los cielos, nosotros tenemos que reconocer esa gran verdad. Yo soy un pecador. Pero no puede ser algo de palabra. Tiene que ser algo que yo reconozca verdaderamente, conscientemente, de que yo soy un pecador. Cuando yo entiendo eso y lo reconozco, es porque Dios está obrando en mí. Y entonces puede haber salvación si uno cree en Cristo. Pero hay que reconocer cuál es nuestra condición delante del Señor. Ahí en Isaías 53, este pasaje tan conocido, quiero invitarles a ir allí un momento. Isaías 53. Verso 13 en adelante, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice que él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de nuestra reconciliación, lo llevó Cristo allí en la cruz del Calvario. Nosotros somos pecadores. La Biblia así lo declara. Y esta multitud que gritaba Hosanna al que viene en el nombre del Señor, y que unos días después gritaba crucificarle, crucificarle. Ahí vemos su maldad, ahí vemos su inconsistencia, ahí vemos su falta de fe, porque esa gran mayoría fueron los mismos que gritaban crucificarle, crucificarle. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Dice la Biblia una vez más que nosotros somos pecadores y que Cristo murió allí para llevar el pecado de los que creen. Jehová cargó en Cristo el pecado de su pueblo. Sigue diciendo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por nuestra rebelión, Cristo fue herido allí en la cruz. Fue crucificado porque nosotros somos rebeldes. De continuo buscamos lo malo. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.
un rey perfecto, un salvador idóneo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Justificará a muchos y llevará sus iniquidades. En otras palabras, justificará a su pueblo, a sus elegidos, a aquellos que han creído verdaderamente en Él. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Fue contado con los pecadores. No porque Él era pecador, porque como dice este pasaje, era justo. Y como hemos estado diciendo, era santo. Pero Él fue el Cordero que llevó el pecado de todos nosotros. El pecado de sus hijos, de su pueblo. Cristo lo llevó. Si nosotros podemos tener vida, si nosotros podemos tener perdón de nuestros pecados, es por la obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. No hay otra forma. Por eso es que únicamente por medio de la fe en Cristo es que hay salvación para el pecador. No puede haber otra manera de reconciliarnos con Dios. Juan el Bautista dijo de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra forma de que el pecado pueda ser quitado, de que el pecado pueda ser borrado, de que el pecado pueda ser cubierto. Solo hay una forma y es por medio de Cristo. Aunque tristemente hoy hay personas que quieren quitar sus pecados o taparlos con sus obras, con las cosas que ellos quieren hacer, pero nosotros por nuestras obras no nos podemos presentar delante de Dios, porque nuestras obras son vanas y nuestras obras están llenas de pecado. Nosotros solo podemos estar delante de Dios por medio de la obra de Cristo, por la justicia de Cristo que es puesta a mi favor, me es imputada a mi cuenta, cargada a mi cuenta, al yo creer en Cristo, en su sacrificio y al creer en su obra redentora ahí en la cruz del Calvario. Por eso solo debes creer. Para ser salvo, solo debes creer verdaderamente en Cristo. En una ocasión Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús lo dijo con seguridad, le estaba dando esa seguridad a los que le oían allí. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. La vida eterna es tuya desde el momento en que tú crees en Jesucristo como el sacrificio perfecto a tu favor. Tú eres perdonado, tus pecados son perdonados y tú tienes la salvación eterna solo porque has creído en Cristo como el Salvador. Cuando miramos a la cruz con fe, podemos comprender la inmensidad del amor de Dios, la magnitud de nuestros pecados y el sacrificio perfecto que apacigua la ira de Dios sobre los que creen. Cuando nosotros miramos así, con fe, al Señor Jesucristo, podemos comprender estas verdades y podemos saber que Él es el sacrificio perfecto que apacigua la ira de Dios. Porque la Biblia dice que Dios está airado todos los días contra el impío. Pero si Dios nos ve por medio de la obra de Cristo, entonces no hay condenación para nosotros. Pero es porque estamos en Cristo, mis hermanos. Es por Cristo, no es por otra razón, es por Cristo. Él es a nuestro favor. Debemos darle gracias a Dios por eso, porque Él es a nuestro favor. Y le llamará su pueblo santo, redimido de Jehová, y a ti llamará ciudad deseada, no desamparada, dice esa profecía. Le llamará de esta manera: pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamará ciudad deseada, no desamparada o protegida.
Qué maravilloso. Dios nos llama así. Dios nos llama así, pero por Cristo, por su obra, en virtud de la obra de Cristo, a mi favor, y porque yo he creído en Él. Y entonces Dios nos llama de esta manera. Leo aquí en Colosenses, capítulo 1, algunos versículos, versos del 12 al 14. Dice lo siguiente: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. El Padre es el que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Pero ¿cómo es que Dios nos puede hacer aptos a nosotros para participar de la herencia? Por medio de Cristo, hermano. Por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesús, en quien tenemos nosotros redención y el perdón de nuestros pecados. Es decir, que nuestros pecados son perdonados por Cristo, por la obra de Cristo, a nuestro favor. No hay otra obra, no hay otra cosa que hacer. Nuestros pecados solo pueden ser perdonados por el Señor Jesucristo. Y en el verso 18 al 23 dice lo siguiente: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Por medio de Cristo es que nosotros somos reconciliados con Dios. Y dice que debemos permanecer en Él por la fe. Esa es la forma de nosotros crecer, de nosotros estar en Él por la fe. Dice que separado de Él, nada nosotros podemos hacer. La fe en su obra, en el Evangelio, aquí lo dice el verso 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Nuestra confianza ha de estar en su obra, en Cristo. Y continuamente tenemos que estar mirando a esa obra, porque también continuamente nosotros estamos fallando y estamos pecando delante de Dios. Ahí en Sofonías capítulo 3, el verso 14, dice lo siguiente: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Y el verso 17 dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Qué maravilloso. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso. Dice: Él salvará. No dice tú te salvarás, dice Él salvará. El que salva es Él. No somos nosotros los que nos salvamos a nosotros mismos. Solo Él es el Salvador. Él salvará y se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará y callará de amor. Ahí si lo comparamos con Isaías 53:7, ahí nosotros podemos ver que Jesús fue a la cruz y fue deseando ir allí a la cruz para podernos dar redención a nosotros. Dice que como oveja fue llevado al matadero, delante de sus tranquiladores, dice, enmudeció, no abrió su boca. Jesús no fue a la cruz quejándose, hermano. Y era
una prueba bien difícil y él oró y le pidió a Dios que hiciera su voluntad. Pero él no fue quejándose, ni de mala gana. Jesús lo hizo para nuestro bien. Lo hizo porque Él nos amó desde la eternidad. Él nos ha amado. Dice la Biblia ahí en 1 de Pedro 2, 23 al 24. Dice, aquel que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando le abofeteaba no abofeteaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Jesús fue a la cruz y lo hizo por amor. Y no lo hizo quejosamente. No lo hizo quejosamente. Ni lo hizo como una imposición que se le había puesto. No lo hizo así. Al contrario, aunque fue duro, se deleitó porque era la forma de ocupar nuestro lugar para que nosotros tuviéramos vida. Y por eso nosotros debemos vivir agradecidos a Dios todos los días de nuestras vidas. Porque ha sido algo grande y maravilloso lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Solo por los ojos de la fe nosotros podemos entender y comprender la grandeza del amor de Dios hacia nuestras vidas. Porque nosotros lo que merecemos es condenación. Nosotros lo que merecemos es condenación y Dios nos ha dado gracia y misericordia y nos ha dado salvación. Entonces nosotros tenemos que tener esto claro y bien presente en nuestras vidas. Ahora, este rey, la profecía dice que era manso y humilde. Vamos a ir por último a Zacarías 9, verso 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Dice aquí nuevamente Salvador, pero nos dice también que es justo, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. La entrada triunfal es en mansedumbre, no en majestad. Y Él era el Rey del universo, el Creador del universo. Sin embargo, entró de una forma diferente. Entró con mansedumbre. En misericordia, no en juicio. Su primera venida fue en misericordia. Fue para mostrar misericordia por los pecadores. Pero en su segunda venida no viene igual. Viene a recompensar a su pueblo y a darle vida. Pero viene en juicio también para aquellos que no creen. Porque dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo el mundo va a tener que confesar, aun aquellos que no han creído, aun los que se han opuesto al Evangelio de Dios a través de la historia, tendrán que confesar que Él es el Señor. Pero no es una confesión salvadora. No es salvadora. Vino en sencillez, no en opulencia, no en grandeza, en mansedumbre, no en contienda. No vino de esa manera. No vino a hacer guerra como lo estaban esperando el pueblo judío. Ellos esperaban un guerrillero, un guerrero. Alguien que pudiera liberarle del imperio romano. Pero Jesús no vino así. Jesús vino a liberarle del verdadero imperio, del imperio del mal, de la maldad, del pecado. Que era lo que Dios había prometido desde Génesis 3:15. Es indiscutible, este es un rey completamente diferente. El propio Jesús insistió que la única cualidad de su carácter que de manera explícita quiere que intentemos, que imitemos de Él, es esta, la mansedumbre y la humildad. Él quiere que nosotros imitemos esa cualidad de Él. Nosotros sabemos que Él es el que pone ese deseo en nosotros, hermanos, de querer imitar en todas las cosas. Pero Él fue claro y específico en esto. Él dijo, y el evangelista Mateo lo recoge en Mateo 12. Él dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que nosotros tenemos que mirar a Cristo. Y mirando a Cristo es que nosotros podemos aprender mansedumbre. Mirando a Cristo es que nosotros podemos humillarnos. No es mirando a otro lado, es únicamente mirando al Señor Jesucristo. Es que nosotros podemos crecer en nuestro caminar en este mundo, en esta vida. Por medio de mirar a Cristo es que nosotros podemos ver nuestra condición pecaminosa y anhelarlo más a Él. Y anhelar ser semejantes a Él. No hay otra forma. Esto no le gusta a la naturaleza carnal. La carne siempre quiere prevalecer, perpetuarse. Y sin embargo la mansedumbre es la capacidad de no ser rebelde. La verdadera humildad se distingue de cualquier expresión falsa porque no reclama el aplauso, rinde la gloria. No procura prevalecer, descansa. No humilla al que le rodea, considera y respeta. No reclama, se da. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Pero nosotros en nuestra fuerza no podemos hacer eso. Hacemos lo contrario de lo que dice. Por eso es que tenemos que mirar a Cristo. Minuto a minuto, segundo a segundo. Toda nuestra vida tenemos que estar mirando a Cristo y a su obra para nosotros poder crecer verdaderamente y poder imitar este ejemplo de mansedumbre y de humildad que Él nos ha dejado. La mayor parte de los habitantes de Jerusalén no verían nada especial en aquel detalle. El velo cubría sus corazones, pero a nosotros ha de mostrarnos el cumplimiento detallado de la profecía. He aquí, tu rey viene a ti, manso y humilde, sentado en un pollino de asna. Nosotros, para aquella gente, aquello quizás no significó mucho, pero para nosotros sabemos que fue la entrada del rey y que era ya el cumplimiento de la profecía de que el Señor iba a morir, iba a dar su vida allí para rescatar a un pueblo. Esto nos recuerda que como se cumplió la palabra de Dios en el pasado, de igual manera se cumplirá en el futuro. Hermano, esta profecía de Mateo 21, 4 y 5 se cumplió en Jesús. Los 4 evangelistas narran este hecho. Y eso nos enseña algo, que todas las cosas que Dios ha prometido se van a cumplir. Dios promete que Él va a volver por segunda vez y Él volverá por segunda vez. Y nosotros tenemos que estar claros de eso. Nuestra meta para esta semana no es ni será nunca hacer penitencia, ni amarrar nuestro guano detrás de la puerta, ni comer o dejar de comer. Nuestra meta de esta semana es y será siempre la misma meta de todas nuestras semanas, de todos los días, incluso de cada minuto. Todas nuestras semanas están llamadas a ser santas por el Señor. Por el Señor. Nuestra meta es ver a Él, ver a Cristo, el Rey, a nuestro favor en todas las cosas, pero también debe ser asemejarnos a Él en todo. En mis pruebas debo imitarlo a Él, en mis elecciones debo imitarlo a Él, en todo mi carácter debo imitarlo a Él, en toda mi vida, mi meta es imitarlo a Él. Nosotros debemos mirar a Cristo para imitar a Cristo, y su gracia es la que nos va a llevar a imitar a Cristo. Su misericordia, en la medida en que nosotros contemplemos su misericordia y la entendamos, vamos a anhelar también imitar a Cristo. Y termino con un texto de la palabra de Dios que habla de esto en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 15, dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Fíjese cómo dice este pasaje: y por todos murió. Jesús murió por su pueblo. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Yo no puedo vivir para mí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si mi vista está en el Evangelio, está en Cristo, y yo estoy unido a Él, este va a ser el deseo, hermano. Yo voy a desear vivir para Él. Y cuando yo le falle, yo me voy a sentir muy triste. Y me voy a tirar. Y voy a mirar e implorar misericordia delante de Dios.
Si hay alguna persona aquí que nos visite en esta mañana, quiero animarle, quien quiera que usted sea, y cualquiera que sean sus pecados, por grandes que sean, quiero animarle a mirar únicamente a Cristo. Porque Cristo es el único que puede perdonar sus pecados. Cristo es el único que puede darle vida. Ninguna iglesia lo puede hacer. Ningún líder religioso lo puede hacer. El guano bendito no lo puede hacer. Ninguna tradición familiar lo puede hacer. Recuerde, es únicamente en Cristo usted puede hallar misericordia y perdón. Por eso usted necesita venir a Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia y gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu la haga clara en cada una de nuestras mentes y que nosotros podamos apropiarnos del mensaje, Señor, de saber que tú eres un Dios fiel, que cumple lo que prometes, Señor, y que únicamente por la obra de Cristo nosotros podemos encontrar perdón y salvación. Padre, permite que toda tu iglesia pueda estar mirando únicamente a Cristo, Señor, y pueda mirarlo como el Dios que es a favor de su pueblo, como aquel, Señor, en quien nosotros tenemos misericordia diaria y gracia para vivir. Y también sé con aquellos que nos visitan, Padre, ten misericordia de sus vidas y permite que ellos también puedan entender este mensaje y puedan mirar únicamente a Cristo, porque Cristo es el Salvador. Te lo pido, Señor, en el nombre de